grabación, dice. Creo que el doctor Cano es el que ha puesto para que... Ya estoy como presentadora. Ya, ok, listo entonces, porque lo encontraba. Bueno, empezamos. Sí, doctor, está cargando los archivos. Va a empezar con Kush No, Addison. Addison, ya. Bueno, chicos, la enfermedad de Addison y la enfermedad de Cushing, que son los temas que me toca a mí conversar esta tarde, pues son dos enfermedades interesantes, prácticamente, aparentemente de fácil diagnóstico, pero no lo crean, es de difícil diagnóstico, complicado diagnóstico, ambos, tanto el Addison como el Cushing. Ustedes tienen ya más o menos una idea desde el punto de vista semiológico de lo que se trata de estas dos enfermedades. Pero ahora vamos a hablar la parte clínica, que es interesante, y vamos a ver todos los alcances que podemos darles. Eliana, ¿puedes pasar la primera? ¿Estás lista o todavía? Sí, doctor, no sé si usted visualiza los diapos. ¿Ya está compartiéndose? No, no las veo. No sé si mis compañeros lo están viendo. Ahorita sí le he visto. ¿Sí? Sí. Ya. Usted también puede modificar las diapos. Muy bien. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Addison. Pásame la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuál es la introducción de la enfermedad de Addison? Hablarles de esta enfermedad, pues es una enfermedad donde los síntomas y los signos van a depender del grado o tasa de destrucción de la glándula suprarrenal. También de la producción de los minerales corticoides y del grado o intensidad del estrés que desencadenó la enfermedad. Entonces, es interesante la forma de presentación. Generalmente es muy gradual, muy progresiva y puede pasar desapercibida hasta que se presente una infección o un proceso estresante que va a precipitar la enfermedad. Es raro, como ustedes ven ahí, ese porcentaje que le hemos puesto, de 144 personas por millón de habitantes. Es una enfermedad rara. Yo trabajo, por ejemplo, en un hospital, Hospital Hipólito Unanue, donde es un hospital donde vemos muchos tuberculosos y se supone que podríamos ver muchos casos de la suprarrenal por tuberculosis. Sin embargo, no vemos mucha insuficiencia suprarrenal en el hospital. La siguiente, Eliana. ¿Cuáles son las características principales? Yo lo que voy a hacer es dividir esta presentación en dos partes. En hablarles sobre la crisis adrenal, en primer lugar, y después hablarles sobre la insuficiencia suprarrenal primaria crónica. La crisis adrenal es el cuadro que ustedes van a encontrar en las emergencias, la crisis adrenal, ¿no? Es el cuadro severo que hay que solucionarlo prontamente porque si no el paciente se muere.
La crisis adrenal, una de las características, la característica más importante, es que el paciente se va a presentar en shock. Sin embargo, estos pacientes van a presentar también síntomas y signos inespecíficos, bastante inespecíficos, como son la anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, cansancio, astenia, fatiga, fiebre, confusión y hasta coma. Entonces, no siempre va a ser sencillo porque estos síntomas no son pues patognomónicos de la enfermedad, son bastante inespecíficos. Siguiente. Entonces, vamos a centrarnos en lo que es la crisis adrenal. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los principales factores precipitantes? Nosotros vamos a tener que el paciente puede ser un paciente conocido que tiene insuficiencia suprarrenal y que está en tratamiento. Sin embargo, este paciente puede presentar una enfermedad concomitante, una infección, y puede el paciente presentar la crisis adrenal. Puede ser un paciente que está recibiendo dosis fisiológicas, incluso farmacológica de glucocorticoides o mineralocorticoides. Sin embargo, puede descompensarse por la presencia de una infección o una enfermedad severa. Entonces, estos pacientes que ustedes conocen, que tienen Addison, pueden descompensarse y presentar crisis adrenal. Sin embargo, la crisis adrenal también puede ser la forma de presentación de una insuficiencia suprarrenal. Como primera cosa, se va a presentar el paciente como crisis adrenal. La siguiente, pásame, por favor. El paciente puede ser también un paciente que está recibiendo terapia de glucocorticoides o mineralocorticoides en forma deficiente. O sea, puede estar recibiendo la dosis diaria que no le corresponde. O, si está recibiendo la dosis que le corresponde de glucocorticoides, estos pacientes a veces, porque presentan una enfermedad, pueden presentar un proceso infeccioso, no necesariamente severo, deberían aumentar la dosis diaria del medicamento. Sin embargo, no lo hacen y esto puede precipitar la presencia de una crisis adrenal. Hay que comprender también que en ciertos casos que estamos viendo actualmente con lo que pasa con el COVID, que presentan shock séptico. El shock séptico por sí mismo puede llevar al paciente a una insuficiencia suprarrenal relativa transitoria. Estos cuadros de presentación de la crisis adrenal son bastante variables, ¿no? El estresor agudo o causa de insuficiencia renal en el paciente con crisis adrenal, como lo hemos puesto acá. Vamos a ver, hay un entorno clínico, ¿no? Infección grave o estrés mayor agudo, el subtratamiento que le hemos conversado, cuando el paciente está recibiendo dosis bajas de glucocorticoides o de mineralocorticoides. Cuando el paciente está en tratamiento y con glucocorticoides se suspende en forma brusca el tratamiento, eso puede desencadenar la crisis suprarrenal. O pacientes que tienen un cuadro de gastroenterocolitis y que ya tienen diagnóstico de insuficiencia suprarrenal pueden llegar a la crisis adrenal, ¿no? Puede haber, en el caso de insuficiencia suprarrenal secundaria, un infarto o hemorragia hipofisiario. Esto también puede darse. Esto lo vemos, por ejemplo, en el síndrome de Sheehan. El retiro de dosis suprafisiológica de glucocorticoides en forma, les decía, en forma brusca. La siguiente, Eliana. La presentación basada en la etiología, ¿no?
Ustedes, la insuficiencia suprarrenal de causa más frecuente es la de tipo autoinmune. La adrenalitis autoinmune se presenta con relativa frecuencia en los países, por ejemplo en Estados Unidos es muy frecuente la adrenalitis autoinmune y su mayor presentación como síntoma es el shock, pero puede presentar también sintomatologías inespecíficas. Esta sintomatología inespecífica puede caracterizarse por la presencia de sensibilidad abdominal. Esta sensibilidad abdominal, por la palpación profunda, puede el paciente sentir mucho dolor y esto es causado, no se conoce con exactitud la causa, pero se sospecha que hay una sinusitis asociada y eso produce el cuadro de dolor abdominal. También el paciente puede presentarse hiperpigmentado. Esta hiperpigmentación es debido a la secreción o la hipersecreción, diría, de ACTH. Esto lo va a llevar a la pigmentación al paciente. Y estos pacientes pueden estar perdiendo peso también, ¿no? Fiebre es otra de las características. No solo es el shock, puede haber sensibilidad abdominal, puede haber hiperpigmentación y fiebre. Miren ustedes, está en una emergencia y viene un paciente con dolor abdominal y fiebre. Ustedes van a pensar que ese paciente tiene un cuadro de abdomen agudo quirúrgico y este paciente entrar a operar y francamente los resultados serían catastróficos. Entonces hay que tener cuidado siempre en la historia clínica, en el examen, paciente con dolor abdominal, fiebre, y si está hiperpigmentado, podríamos nosotros sospechar de una crisis adrenal. La siguiente, Eliana. Puede también la crisis adrenal producirse por hemorragias o infarto de la suprarrenal. Hemorragias o infarto. Miren, en un accidente de tránsito puede haber un traumatismo, un traumatismo cerrado del abdomen y esto puede provocar destrucción o hemorragia de la suprarrenal. Puede haber una necrosis suprarrenal bilateral repentina causada por embolia, sepsis y muy raramente trombosis de la vena suprarrenal. Esto también puede darse. Las hemorragias suprarrenal también pueden darse en caso de infecciones severas, en una meningocosemia, lo que llamamos nosotros el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una hemorragia suprarrenal que se caracteriza hasta en un 60% de estos pacientes pueden presentar petequias. Entonces, un paciente que tiene este tipo de infección se presenta con petequias y fiebre, podemos pensar en un síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una meningocosemia. Los síntomas de la hemorragia suprarrenal, estos pacientes van a estar en shock, van a tener alza térmica, fiebre, anorexia, náusea, rigidez abdominal y pueden presentar también síntomas neuropsiquiátricos, pero claro, en el momento de la emergencia estos síntomas neuropsiquiátricos no son muy relevantes, ¿no? La siguiente. Los factores de riesgo para la hemorragia suprarrenal, hemos visto que los pacientes que están en una terapia anticoagulante o que presentan una enfermedad de coagulopatía pueden presentar hemorragia suprarrenal. Ya hemos hablado de la meningocosemia, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En estos pacientes ustedes los pueden distinguir porque, les repito, hasta en un 60% de estos pacientes presentan petequias y fiebre también, ¿no? Pueden haber
otros tipos de infecciones, no solo con meningococo, puede estar involucrados otras bacterias como es Haemophilus influenza, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, infecciones virales como citomegalovirus, parvovirus, B19 y el virus de Epstein-Barr. O sea, la hemorragia suprarrenal puede deberse a esta serie de infecciones por estos agentes. La siguiente. En la insuficiencia suprarrenal secundaria y terciaria, pues aquí estamos hablando de pacientes que tienen adenomas hipofisiarios que pueden ser infartados, pueden tener una hemorragia y el paciente va a presentar una crisis adrenal, pero además hay en estos casos otros síntomas de déficit de otras hormonas de la pituitaria anterior. Y muchos de estos pacientes se quejan de cefalea. Ustedes han visto que una hemorragia de la hipófisis puede darse en el síndrome de Sheehan también, ¿no? Entonces, no solo la crisis adrenal puede ser secundaria a un daño de la suprarrenal, sino también de la hipófisis. Estos pacientes pueden presentar síntomas y signos de insuficiencia suprarrenal crónica o de secreción de deficiencia de otras hormonas hipofisiarias, como les acabo de mencionar. Y una de las características de esta crisis adrenal cuando se trata de un cuadro secundario es la hipoglicemia, que la hipoglicemia se ve mucho en un caso raro de déficit aislado de ACTH. Déficit aislado de ACTH es una enfermedad muy rara, pero puede darse. En estos casos puede haber hipoglicemia. La apoplejia hipofisiaria, como ya les hemos hablado, como en el caso de Sheehan, ¿no? Los síntomas de estos pacientes se deben principalmente a la deficiencia de cortisol. Estos pacientes, aparte de la cefalea, pueden tener alteraciones visuales de los campos, o sea, alteración de los campos visuales por la presencia del adenoma hipofisiario. La siguiente. Muy bien. Después vamos a hablar de los tratamientos de la crisis adrenal, pero vamos a hablarles ahora de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, que quizás sea el paciente que ustedes van a ver más en la clínica. Después vamos a volver al tratamiento de crisis adrenal. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes en la emergencia con el paciente en crisis adrenal? Vamos a hablarles sobre la insuficiencia suprarrenal primaria crónica. Los signos de déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides, se van a presentar en estas personas que tienen insuficiencia suprarrenal primaria crónica, y también va a haber deficiencia de andrógeno, pero esto lo van a notar ustedes solo en las mujeres, no en los varones. En las mujeres, obviamente, porque la principal fuente de producción de andrógenos en la mujer es la suprarrenal. En el varón, la principal fuente de producción de andrógenos son los testículos. Entonces, en mujeres sí van a presentar deficiencia de andrógeno, ¿no? Los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria generalmente tienen una función mineralocorticoide normal. O sea, los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria crónica, ellos sí pueden tener déficit mineralocorticoide, pero cuando la insuficiencia suprarrenal es de una característica hipofisiaria o hipotalámica, no tienen déficit de mineralocorticoides. El diagnóstico es difícil, los síntomas son bastante inespecíficos, desarrollo gradual en esta insuficiencia suprarrenal primaria crónica. El paciente puede presentar fatiga, pérdida de peso es frecuente, anorexia. Siempre hay, digamos, síntomas digestivos, náusea, vómitos, dolor abdominal,
dolores musculares y articulares hasta en un 35 a 40% de los pacientes. Entonces, estos pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria crónica van a tener una serie de signos, y una de las cosas que van a ustedes ver ahí también es la hiperpigmentación, ¿no? La siguiente. La hiperpigmentación de la piel, miren ustedes el porcentaje de 41 a 74% de los pacientes van a estar hiperpigmentados. ¿Por qué? Porque en estos pacientes va a haber la hiperproducción de una prohormona que es la proopiomelanocortina. Esta hormona se va a dividir en dos, en ACTH y MSH. Ustedes saben que la MSH es la que va a estimular a los melanocitos, y es por eso que estos pacientes van a presentar pues hiperpigmentación, sobre todo de piel y mucosas. Muchas veces cuando viene el paciente hiperpigmentado, ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursan con hiperpigmentación. Ponerles un ejemplo, la hemocromatosis. Pero aquí hay la diferenciación. En la hemocromatosis generalmente hay pigmentación de la piel, pero no de las mucosas. Mientras que en el Addison hay pigmentación de piel y mucosas. Estos pacientes van a tener hipotensión postural, y hipotensión en general. Los pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal y han tenido episodios de hipertensión, generalmente compensan y se vuelven normotensos. Los pacientes con hipertensión, con insuficiencia suprarrenal, se vuelven normotensos. Estos pacientes tienen mucha ansiedad de sal, ¿no? Por la hiponatremia, que tienen que ansiedad de antojo de sal, de consumir más sal. En los análisis de laboratorio, en la insuficiencia renal primaria crónica, van a encontrar ustedes hiponatremia en porcentaje de 70 a 80%, hipercalemia 30 a 40%, anemia 11 a 15%, ¿no? Como en estos casos de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, muchos de ellos tienen adrenalitis autoinmune, estos pacientes pueden tener anemia de tipo normocítica, pero también pueden presentar anemia perniciosa debido a que estos son cuadros de autoinmunidad. Muchos de estos pacientes están como el síndrome poliglandular autoinmune, ¿no? De tipo 1, que se caracteriza por la presencia de insuficiencia adrenal, moniliasis, moniliasis en la mucosa oral, en las uñas, e hipoparatiroidismo. Y también, como yo les mencionaba a mi grupo de práctica, el paciente en este síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 presentar otras enfermedades endocrinológicas como es diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Hashimoto, que puede cursar con hipotiroidismo. Yo he visto casos de pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, pero al mismo tiempo después de un tiempo tienen enfermedad de Graves, hipertiroidismo. Pueden tener anemia perniciosa, púrpura trombocitopénica. Estos pacientes pueden tener otras enfermedades autoinmunes concomitantemente. La siguiente. Los síntomas entonces de la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, como hemos mencionado ya, son los síntomas fatiga, pérdida de peso, antojo de sal, manifestaciones gastrointestinales, problemas reproductivos, sobre todo
en las mujeres por la disminución de los andrógenos. Estas mujeres pueden presentar disminución de vello axilar, de vello pubiano, pueden presentar oligomenorrea, amenorrea, y generalmente ciclos anovulatorios, ¿no? Problemas musculoesqueléticos, estos pacientes pueden presentar miopatías y artralgias, y alteraciones psiquiátricas, sobre todo cuadros depresivos severos. ¿Cuáles son las señales que ustedes pueden pensar en una insuficiencia suprarrenal primaria crónica? El paciente va a presentar hipotensión, hiperpigmentación. Hay una característica interesante, pero que solo se da en los varones, no en las mujeres, es la calcificación del cartílago articular. Solo es exclusivo este tipo de alteración en los hombres. Y otros patrones de pigmentación, ¿no? Es el vitíligo, que es raro en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, pero hemos visto algunos casos que estos pacientes, aparte de la hiperpigmentación, presentan vitíligo. Esto como parte del cuadro de autoinmunidad. En este caso hay una autoinmunidad que va a lesionar a los melanocitos. Otros signos pueden ser esplenomegalia e hiperplasia del tejido linfoide. La siguiente. Desde el punto de vista del laboratorio, en la insuficiencia suprarrenal primaria crónica, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Hay anormalidades de los electrolitos. Ustedes cuando tienen al frente un Addison van a encontrar hiponatremia en un 70-80% de los casos, hipercalemia, exceso de potasio, en un 40%. Y la hipercalcemia, que es bastante rara. Entonces, básicamente, hiponatremia e hipercalemia, ¿no? Bajo sodio y elevación de potasio en los pacientes con Addison. Puede haber hipoglicemia en los casos rarísimos de déficit de ACTH aislada, o sea, un cuadro de insuficiencia suprarrenal secundaria. La hipoglicemia no es una presentación usual, solo en ese caso. Casos raros de déficit de ACTH aislada. Anemia normocítica hasta en un 15%, ¿no? Eosinofilia se puede presentar hasta en un 40% de pacientes, la eosinofilia relativa. Antes se creía que era un signo que deberíamos buscar en el paciente con Addison, con insuficiencia suprarrenal primaria. Sin embargo, no es tan frecuente ni tan importante la presencia de eosinofilia. En algún momento se pensó que era un factor de presentación importante. Pero les repito, no solo hay anemia normocítica, puede haber anemia también de tipo perniciosa en estos pacientes. La siguiente. La insuficiencia adrenal secundaria o terciaria, ustedes ubican esta alteración ya a nivel superior, a nivel del hipotálamo, cuando se trata de terciaria, y a nivel hipoficiario, cuando se trata de secundaria, ¿no? La presencia de adenomas hipoficiarios que pueden provocar la insuficiencia suprarrenal. La hiperpigmentación no va a estar presente porque la secreción de ACTH no está aumentada, pues hay una lesión en esa zona. La deshidratación no está presente. ¿Por qué? Porque tampoco hay alteración mineralocorticoide. Y la hipotensión es menos prominente. Sin embargo, la hiponatremia y la expansión de volumen pueden estar presentes. ¿Por qué hay hiponatremia y la expansión de volumen? Porque estos pacientes presentan secreción inadecuada de hormona antidiurética, de vasopresina. Los pacientes con insuficiencia adrenal secundaria o terciaria pueden presentar secreción inadecuada
de hormona antidiurética o de vasopresina. No se olviden de eso. Eso puede provocar hiponatremia y expansión de volumen. La hipercalemia no está presente, lo que refleja la presencia de aldosterona, porque en estos casos no hay, pues, no hay déficit mineral o corticoides. Los síntomas gastrointestinales son menos comunes en los casos de secundaria o terciaria. Y la hipoglicemia es más común en la insuficiencia suprarrenal secundaria, como ya le hemos dicho. Las manifestaciones clínicas de tumor hipoficiario o del hipotálamo pueden estar presentes. Hay cefalea, defecto en el campo visual, como hemos dicho anteriormente. La siguiente. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison? Miren ustedes, tuberculosis en 7 al 20%, la enfermedad autoinmune, que es lo más frecuente, hasta 90%. Quizás en países como el nuestro, esto podría no ser estos porcentajes no podrían presentarse de esa forma. Quizás el caso de la tuberculosis podría ser un poquito mayor. Pero les repito, yo, por ejemplo, en mi hospital, en el Hipólito Unanue, ¿no? Que es un hospital de referencia para tuberculosos, pues no vemos tantos casos de enfermedad de Addison. O quizás no los estamos buscando, o quizás se nos está pasando, porque cuando empezamos esta conversación les decía que hay muchos síntomas inespecíficos de la enfermedad de Addison, y quizás no estamos siendo muy cautos para hacer el diagnóstico. Muy bien. Otras causas pueden ser otras enfermedades infecciosas, cáncer o linfoma metastásico, hemorragia suprarrenal, infarto o por medicamentos. La siguiente. La adrenalitis autoinmune, destrucción de la corteza suprarrenal, llamada antes idiopática, pero ya sabemos que hay presencia de autoanticuerpos contra la suprarrenal. Los síndromes, ya hemos hablado un poco de los síndromes autoinmunes poliglandulares, que son de dos tipos. El síndrome autoinmune poliglandular tipo 1, donde hay moniliasis, hipoparatiroidismo. El síndrome poliglandular tipo 2, que se caracteriza por presentar anemia insulinodependiente, con hipo o hipotiroidismo, o hipotiroidismo, o pueden presentar anemia perniciosa, púrpura trombocitopénica, etc. O sea, la enfermedad de Addison comparte estos síndromes autoinmunes poliglandulares, ¿no? La diferencia de sexo es muy frecuente estos síndromes en mujeres. La siguiente. La adrenalitis infecciosa, la tuberculosis en primer lugar, infecciones micóticas, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o infecciones oportunistas. Ahora con el empleo de los antirretrovirales estamos viendo se ve menos frecuente insuficiencia suprarrenal por VIH. El infarto hemorrágico, la insuficiencia suprarrenal aguda puede ocurrir como resultado de un infarto suprarrenal bilateral causado por hemorragia o trombosis de la vena suprarrenal, ¿no? Enfermedades metastásicas pueden también, la metástasis, llegar a la suprarrenal. Drogas, etomidato, ketoconazol, fluconazol, metirapona, suramina, feniotina y la rifampicina pueden estar relacionados también con la presencia de la adrenalitis o destrucción de la adrenal. La siguiente.
Los pacientes gravemente enfermos pueden tener concentraciones de cortisol sérico bajos durante la enfermedad inflamatoria grave. Esto es lo que llamamos nosotros la insuficiencia suprarrenal relativa transitoria. Esto es debido por los niveles bajos de albúmina, aparentemente. La siguiente. El diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal en adultos. La presentación aguda o la presentación, la crisis adrenal o crónica. Son dos tipos de presentaciones de la insuficiencia suprarrenal en adultos, ¿no? Los glucocorticoides exógenos produce deficiencia de ACTH y la consiguiente insuficiencia suprarrenal. Esto es bastante frecuente, la automedicación. La pérdida de peso, molestias gastrointestinales, el paciente siempre se va a presentar con pérdida de peso. De los casos que más vemos se presentan con anorexia, pérdida de peso, y molestias gastrointestinales, hiperpigmentación cutánea, y pueden acompañarse de elevación de TSH, de un cuadro de hipotiroidismo. Más que disminución de TSH, lo que más vemos es aumento de TSH. La siguiente. El diagnóstico de laboratorio. Nosotros lo que tenemos que hacer en el paciente que sospechamos Addison es demostrar deficiencia de cortisol, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que demostrar que hay una secreción inadecuadamente baja de cortisol. Y en segundo lugar, ver si esta baja de cortisol es dependiente o no de ACTH. Y además evaluar la secreción de mineralocorticoides en pacientes que no tienen deficiencia de ACTH. Y buscar, por supuesto, una causa tratable de trastorno primario, ¿no? Alguna enfermedad inflamatoria o de la suprarrenal. Entonces, lo que tenemos que demostrar es una baja de cortisol y si esta baja de cortisol es dependiente de ACTH o no. La siguiente. Diagnóstico, entonces. Seguir a pacientes con adrenalitis autoinmunes. Cuando uno sigue a un paciente que está sospechando que tiene una adrenalitis autoinmune, se le sigue por 3 o 5 años y vamos a encontrar algunas etapas en el desarrollo de la enfermedad de Addison. En la etapa primera va a haber una actividad de renina plasmática elevada con respuesta de aldosterona normal o baja. En la etapa 2 hay una alteración en la respuesta de cortisol a la estimulación de ACTH. En la etapa 3 hay aumento de ACTH matutino con cortisol sérico normal. O sea, en la etapa 3 hay un aumento de ACTH en la mañana y el cortisol normal. Y en la etapa 4, que es la definitiva, ya encuentran ustedes cortisol bajo en la mañana. Cuando encuentran cortisol bajo en la mañana significa de que hay una destrucción completa de la suprarrenal. La siguiente. La concentración sérica de cortisol. Cuando ustedes miden cortisol y piden al laboratorio cortisol, tienen que tener en cuenta que hay casos de que la globulina fijadora de cortisol puede estar baja. Por ejemplo, en los pacientes que pierden proteínas. En estos pacientes que pierden proteína, por ejemplo, cirróticos, o sea, pacientes con cirrosis hepática o pacientes con síndrome nefrótico, les puede dar un falso positivo, porque tienen una globulina fijadora de cortisol bastante bajo. Y lo contrario, ¿no? Cuando hablemos también de Cushing, puede haber
elevación de la globulina fijadora de cortisol en pacientes que consumen estrógenos o anticonceptivos. El cortisol salival. El cortisol salival es uno de los exámenes importantes para hacer diagnóstico de Addison. Ustedes toman la muestra en la hora de la mañana, a las 8 de la mañana o antes. Nunca en la tarde, sino en la mañana. Y el cortisol, si tienen un resultado de cortisol salival por encima de 5, probablemente no sea Addison. Para que sea altamente sospechoso de Addison, el cortisol salival debe estar alrededor de 1.8 microgramos por decilitro. 1.8 microgramos por decilitro le va a decir que ese paciente es altamente sospechoso de tener Addison. Un cortisol total menor de 3 microgramos en la mañana es altamente sospechoso de Addison. Es altamente sospechoso de Addison, cortisol de 3 microgramos en la mañana. Repito, siempre tener en cuenta otros aspectos como es de la globulina fijadora de cortisol, porque ustedes están midiendo cortisol total. Entonces, si no hay pérdida y tienen un cortisol en la mañana de 3 microgramos, probablemente es altamente probable que ese paciente tenga Addison. Como les he escrito acá, el cortisol salival matutino por encima de 5.8 excluye insuficiencia suprarrenal. El diagnóstico con valor inferior, ahí está mal, disculpen, 0.18 no es 1.8, ahí se ha escrito mal. El diagnóstico se hace con un valor de cortisol salival de 1.8 microgramos por decilitro. El cortisol urinario. Medir cortisol urinario no es importante en la enfermedad de Addison. No recomiendo eso porque la verdad su valor diagnóstico es bastante bajo. La siguiente. Como ustedes tienen ya el cortisol y están demostrando que tiene el paciente probablemente cortisol bajo, lo que tienen que hacer ahora es hacer pruebas estimulatorias, pruebas de estimulación con ACTH. Para esto, el ACTH dice el cortisol sérico bajo y ACTH en el plasma alto es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando ustedes están en la emergencia y sospechan insuficiencia suprarrenal primaria en un paciente que entra por crisis de suprarrenal, lo primero que tienen que hacer es sacar muestra de sangre para dosar cortisol y ACTH. La respuesta del laboratorio para ACTH se la van a dar días después, muchos días después. Entonces, no esperen que le den la respuesta al laboratorio de ACTH de inmediato, pero ya tuvieron ustedes una muestra y eso les va a servir para el diagnóstico posterior. Y empezar de inmediato el tratamiento, porque si no se empieza el tratamiento de inmediato, el paciente se muere. El paciente con crisis adrenal tiene que empezar el tratamiento. Si sospechan, empezar el tratamiento. Sacar la muestra para dosar ACTH y cortisol. Y tal vez dosar también renina y aldosterona. Renina y aldosterona.
Eliana, ¿me escuchas? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Dónde me quedé? ¿En qué slide me quedé? Acá justamente está ya compartido el slide. Respuesta subnormal a la estimulación, ¿no? Sí, De sí, ACTH. doctor. Ok. Entonces, ustedes tienen dos tipos de, voy a ser concreto, dos tipos de estimulación con ACTH. Una dosis alta de 250 microgramos de ACTH se pone endovenoso al paciente y a la hora se le saca muestra de sangre a la hora para dosar cortisol, ¿no? Y una respuesta a dosis baja de 1 microgramo de ACTH endovenoso también, y a los 30 minutos sacar muestra para dosar cortisol. Si los valores en ambos pasan de 18 microgramos de cortisol, pues eso no es Addison, ¿no? Ustedes pueden ya estar descartando el diagnóstico cuando se hace la estimulación con ACTH. Ustedes acá les he puesto, por ejemplo, si las concentraciones de cortisol sérico y ACTH en plasma son bajas, el paciente tiene una insuficiencia secundaria. La prueba de estimulación corta con la cosintropina es un ACTH sintético, pero tiene actividad biológica igual que el ACTH nativo. La prueba estándar de dosis alta de 250 y la prueba dosis baja de 1 microgramo. La siguiente, Eliana, la siguiente. El test de metirapona, ese test es básicamente para el diagnóstico de los pacientes con insuficiencia secundaria. Sobre todo se usa en los postoperatorios, ¿no? En los postoperados de hipófisis. Y para medir insuficiencia suprarrenal parcial, digamos, porque los postoperados, pues, por el tiempo no van a tener atrofia de la suprarrenal. Entonces, ahí hacer test de ACTH estimulatorio no es conveniente. Es mejor hacer este test de metirapona, que es básicamente para los postoperados de hipófisis. Y la prueba de hipoglicemia inducida por insulina igual, también tiene sensibilidad en aquellos pacientes que son postoperados de hipófisis. Para ellos es mejor hacer el test de metirapona o el test de hipoglicemia inducida por insulina. Estos dos tests son básicamente destinados a ese tipo de situación en pacientes operados de la hipófisis. Y la prueba de la CRH, de hormona liberadora de corticotropina, pues en aquellos pacientes que piensan que el trastorno es de tipo hipotalámico, ¿no? La siguiente. Les tengo que decir que nosotros no tenemos metirapona, fácilmente podemos conseguirla, muy difícil en el Perú, ¿no? Determinación de la etiología. Bueno, se puede emplear imagen de resonancia magnética, puede ser, ¿sí? La imagen de resonancia magnética la podemos estar empleando muchas veces, pacientes, por ejemplo, cuando ustedes sospechan que el paciente pueda tener calcificaciones suprarrenales, una radiografía simple no le va a dar la calcificación, pero una imagen de resonancia magnética sí, y puede ser un punto a favor para hacer el diagnóstico. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de Addison? En la crisis adrenal. En la crisis adrenal, bueno, la crisis adrenal, ustedes, como les decía hace un momento, están en la emergencia, el paciente llega con todas las características de tener una insuficiencia suprarrenal aguda, está en una crisis, esto es mortal, si no actúa rápidamente el paciente se les va a morir, ¿no? Puede ser por un retiro brusco de glucocorticoides exógenos, un estrés agudo, infarto hipoficiario, o después del tratamiento quirúrgico del síndrome de Cushing, el paciente va a presentar hiponatremia, hipercalemia. Ustedes tienen que usar
solución salina al 9 por 1000 o destroza al 5% en solución salina, porque muchos de estos pacientes, algunos, pueden tener hipoglicemia y pueden combatirla de esa forma. Usar hidrocortisona, porque es el glucocorticoide de acción rápida, hidrocortisona 100 miligramos en bolo y después 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? La hidratación es importante. Estos pacientes tienen un déficit de volumen. Entonces, ustedes tienen que darles por lo menos 3 litros en 24 horas, 3 litros en 24 horas, ¿no? Y la hidrocortisona de 50 microgramos cada 6 horas por un par de días y van bajando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, el glucocorticoide a emplear en la crisis adrenal es la hidrocortisona. Repito, 100 miligramos de bolo y 50 endovenoso cada 6 horas. La siguiente. Ya hablando de la insuficiencia, bueno, y en la crisis adrenal, por supuesto, ustedes tienen que buscar la causa de la crisis adrenal, generalmente un proceso infeccioso que tiene que ser tratado en forma adecuada, ¿no es cierto? La insuficiencia adrenal crónica. En la insuficiencia adrenal crónica, el paciente clásico de Addison, ustedes pueden usar glucocorticoides de acción corta, ¿no? Hidrocortisona. La hidrocortisona se debe emplear cada 8 horas o cada 12 horas y la dosis total la van a dividir ustedes en 2/3 dados en la mañana y 1/3 dado en la tarde o en la noche. Entonces, para más o menos simular el ritmo circadiano que tenemos los seres humanos en la secreción de la glucocorticoides, ¿no? También se pueden usar glucocorticoides de acción prolongada. ¿Qué es lo que más se usa, dicho sea de paso? Usamos mucho prednisona, prednisolona o dexametasona. Si se trata de dexametasona, dosis de 0,5 miligramos diario y 5 miligramos para prednisona. Los pacientes con sobrepeso o obesos quizás necesiten dosis más altas. La siguiente. El reemplazo de mineralocorticoides es importante porque alguna vez me he topado con pacientes con Addison que están tomando solo glucocorticoides y no están yendo bien, están muy asténicos, muy cansados, fatigados, hipotensos. Entonces hay que darles un mineralocorticoide, ¿no? La fluorocortisona, nombre comercial Florinex, fluorocortisona, que es difícil de encontrar en el país, es difícil, no hay. Hay que traerlo de otro sitio, pero el mineralocorticoide no se encuentra así nomás en nuestro país. Y la dosis habitual es de 0,1 miligramos, ¿no? Tener cuidado en pacientes que son hipertensos porque tendríamos que darle 0,05 mejor diario, o sea, la mitad de la pastilla de Florinex al día. Uno de los pocos hospitales que tienen Florinex en Lima, en el país, es el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es el único que tiene Florinex, pero no lo venden, solo lo dejan para sus pacientes, ¿no? Cuando uno hace una receta para que compren ahí, pues no te la disponen. La siguiente. El reemplazo de andrógenos solo en las mujeres, porque muchas mujeres van a tener una calidad de vida un poco baja, van a tener pérdida de la libido. Entonces hay que dar dihidroepiandrosterona sulfato, dihidroepiandrosterona, perdón, y esto va a mejorar el ánimo y la calidad de vida de la mujer, más o menos en dosis de 50 miligramos por día de dihidroepiandrosterona. En los hombres no es necesario hacer este tipo de reemplazo. La siguiente. Por supuesto,
Si ustedes ya están en tratamiento, tienen a su paciente en tratamiento, si hay una enfermedad intercurrente o cirugía, el paciente, o en el embarazo también, que es otro estrés, se debe aumentar la dosis, ¿no? En el embarazo la dosis se puede ir aumentando de acuerdo al trimestre en que se encuentra la mujer. Pero siempre explicarle al paciente que si su dosis determinada debe aumentarse, él debe hacerlo sin necesidad de recurrir al médico cuando tiene algún proceso intercurrente, un proceso, una enfermedad, o va a ser sometido a cirugía. La siguiente. ¿Hay otra diapositiva, Eliana? Eso es todo. Muy bien. Yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta respecto al Addison antes de pasar a Cushing. A ver el auditorio. ¿Tienen alguna pregunta? Todo ha sido claro. Cuando hacemos las clases presenciales, hacen preguntas. Ahora con la clase virtual podrían hacerlo desde su comodidad de la casa. Ilan Joel dice que si el reemplazo de andrógenos incluye a los transexuales. Qué pregunta tan interesante. Te voy a decir, Ilan, que dentro de la comunidad de los transexuales, debo ser yo uno de los endocrinólogos que más los trata a estos chicos y chicas. Yo creo que depende, pues, ¿no? Depende. Si se trata de mujeres, sí, pero si se trata de varones, no es necesario, ¿no? No es necesario. Los transexuales, los FTM, o sea, mujeres, los transexuales mujeres, son varones genéticamente, entonces no necesitan dihidroepiandrosterona sulfato, pero las mujeres quizás, mira, es una pregunta interesante, no se me ocurre no creo que te esté dando una respuesta muy exacta tampoco, ¿ah? Porque es una pregunta de verdad importante. No sabría decirte con exactitud cuál sería mi proceder en estos casos, en transexuales. Si no hay otra pregunta, pasaremos a hablarles de Cushing. ¿De acuerdo, Eliana? ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor, muy bien. No te escucho, pero ¿ustedes me escuchan? Porque no los escucho a ustedes, pero sí leo. ¿Sí me escuchas, Eliana? Dame un afirmativo. Sí, ok. Entonces seguimos. Vamos a hablarles ahora sobre Cushing, que vendría a ser aparentemente lo contrario de Addison, el Cushing. La enfermedad de Cushing, que también es una enfermedad de diagnóstico difícil, sinceramente. Mañana vamos a presentar un caso, el grupo de Eliana va a presentar un caso para el Hospital Hipólito Unanue, un caso que vimos el año pasado, que todavía está en juego su tratamiento y su diagnóstico. No es fácil a veces hacer un diagnóstico adecuado de Cushing. No es sencillo, es difícil, porque miren, en el Cushing, ¿cuál es la característica del Cushing? Todos sabemos cuál es la característica de los Cushing, ¿no? Son pacientes obesos, hipertensos, con intolerancia a la glucosa. Eso no es patognomónico para decir que es Cushing, porque hay muchos pacientes que no tienen Cushing
y son obesos, hipertensos y tienen intolerancia a la glucosa. Entonces no es fácil hacer el diagnóstico. Tenemos que valernos de otras cosas. Esto es una alteración, una enfermedad que resulta de la exposición crónica al exceso de glucocorticoides. Diagnóstico difícil, poquito. Pero si hay síndromes subclínicos, así como les hablamos a ustedes del hipotiroidismo subclínico, aquí también en el Cushing hay síndromes subclínicos y complejos y difíciles. Les decía que una de las tres características más importantes del Cushing es la obesidad, la hipertensión y la intolerancia a la glucosa, que no son patognomónicos pues, de ninguna enfermedad. Pues, un paciente común y corriente puede presentar estas tres digamos, alteraciones. La siguiente. Elianita, ¿qué pasó? Sí, doctor. No veo la siguiente diapositiva. Okay. Ya. Ahora sí, la epidemiología del Cushing. Incidencia imprecisa. Miren, lo más frecuente es el Cushing iatrogénico, ¿no? El Cushing iatrogénico, los pacientes consumen cortisona por cualquier causa. Ahora lo están viendo ustedes en esta pandemia, que muchos se automedican con dexametasona, ¿no? Se protegen, no solo toman ivermectina, sino toman dexametasona porque creen que eso lo van a ayudarlo a defenderse de la enfermedad. Entonces, no hay una estadística exacta de las personas que toman glucocorticoides. Miren, en Estados Unidos más de 10 millones de americanos reciben dosis farmacológicas de glucocorticoides cada año. Prácticamente se automedican. Entonces van a tener un iatrogénico que no está muy bien estadísticamente registrado. Es muy común, entonces. La enfermedad de Cushing, que es la presencia del adenoma hipoficiario, es 6 a 7 veces más común que el adenoma suprarrenal o el carcinoma suprarrenal. O sea, la enfermedad siempre búsquenla a nivel de la cabeza, en la hipófisis de los pacientes, ¿no? El síndrome de Cushing dependiente de ACTH pituitario es 6 veces más común, como les decía, que el causado por tumores benignos o malignos del adrenal. La incidencia de enfermedad de Cushing puede ser de 5 a 25 por millón de personas al año. Muy bien, la siguiente, Elianita, perdón. Doctor, disculpe, ¿se le escucha un poco bajo? Ok, ahora de repente estaba hablando bajo, ahora estoy hablando más alto. ¿Me escucha bien ahora? Sí, mucho mejor, doctor. Ok, estoy cansado seguro. Ahora voy a poner más voz. Pásame la siguiente. El síndrome de ACTH ectópico. El síndrome de ACTH ectópico. Ese es un síndrome interesante. Probablemente más frecuente, pero no diagnosticado. El 1% de los pacientes que vienen con ACTH ectópico tienen cáncer de pulmón a células pequeñas. Y yo diría que el 50% de los pacientes con síndrome de ACTH ectópico han sido diagnosticados que han tenido cáncer de pulmón a células pequeñas. Yo he visto solo un caso en mi carrera, pero interesante porque es un Cushing donde el paciente no es obeso, porque no le da tiempo, más bien está con baja de peso el paciente. Y otra de las características interesantes de los pacientes con ACTH ectópico es que están negros.
tiene un ACTH tópico, pero si está bajo de peso y está hiperpigmentado. Sin embargo, ustedes le dosan ACTH y está volando. Le dosan cortisol y está volando. Todo lo contrario de lo que podría esperarse en un paciente que tiene Cushing. Sin embargo, es un paciente con ACTH ectópico. Interesante son estos casos porque felizmente son bastante raros, pero se dan. La siguiente. Incidencia por sexo, es más, estamos hablando del ACTH ectópico, ¿no? Es más frecuente en hombres en edad de 50 años, pero la enfermedad de Cushing es más frecuente en mujeres. La enfermedad de Cushing, o sea, el adenoma hipoficiario, es más frecuente en mujeres. Y se da entre 25 a 45 años de edad. La siguiente. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a presentar debilidad muscular, plétora facial, o sea, rubiculez, plétora facial, y van a presentar un adelgazamiento de las extremidades con aumento de la grasa abdominal. O sea, básicamente es una obesidad de tipo central, centrípeta, ¿no? Pueden presentar estrías rojo-púrpuras sin que hayan tenido ningún trauma previo y pueden presentar también hematomas estos pacientes, ¿no? Almohadilla de grasa supraclavicular, y pueden tener manifestaciones en áreas reproductivas, dermatológicas, metabólicas, cardiovasculares, musculoesqueléticos, neuropsiquiátricas, y presentar infecciones. Todas estas manifestaciones pueden presentar los pacientes con síndrome de Cushing. La siguiente. La severidad de los síntomas es determinado por los siguientes factores: el grado y duración del hipercortisolismo y la presencia o ausencia del exceso de andrógeno. La causa del hipercortisolismo. Vamos a ver, la siguiente. El micrófono está bien, está perfecto mi micrófono. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, por momentos se le escucha un poco demasiado bajo y por momentos se le escucha normal. ¿Ahora me están escuchando bien? ¿Ahora? Más o menos. Sí, doctor. Más o menos. Más o menos, pero lo tengo así bien alto. Ok. A ver, ¿ahora me estás escuchando? Manifestaciones reproductivas. ¿Aló? ¿Eliana? Sí, doctor, sí le Doctor, escucho. Sí, te escucho. doctor, sí, o sea, se le escucha por momentos, pero a veces también se le escucha como que alejado del micrófono y como si estuviese tapado y no Ok, se le ¿y entiende. Por ahora? favor. Sí, ahora sí está claro. Ahora sí está bien. Bueno, en las causas reproductivas del Cushing va a haber irregularidad menstrual, puede haber oligomenorrea, amenorrea, menstruaciones variadas. Al parecer, el exceso de cortisol suprime la secreción de GnRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Signo de exceso de andrógenos adrenales se va a ver solo en mujeres. En varones no, pues, porque nosotros los varones tenemos bastante andrógeno, pero en las mujeres sí. Sobre todo, se va a ver mucho acné e hirsutismo en mujeres que tienen carcinoma adrenal, ¿no? Carcinoma adrenal, gran productor de glucocorticoides, ¿no? De andrógenos también. Exceso de andrógenos en mujeres, hirsutismo, acné, incremento de la libido. También puede haber disminución de la libido y signo de virilización. La siguiente
Las lesiones dermatológicas, el paciente puede tener fácil hematomas después de una mínima injuria, equimosis en sitios de venipuntura, estrías rojas púrpuras en abdomen y flancos, también en las mamas, hombros, muslo, axila, o sea, las estrías que ustedes van a buscar siempre en el examen clínico, atrofia de la piel, presencia de infecciones por hongos, hiperpigmentación puede haber, sí, ya le hemos dicho, sobre todo en los casos de secreción ectópica de ACTH, acantosis nigricans, por el exceso, por la intolerancia, por la resistencia a la insulina, y pigmentación de cicatrices también. La siguiente. Alteraciones metabólicas. Estos pacientes pueden tener intolerancia a la glucosa, estimulación de la gluconeogénesis por cortisol y resistencia periférica a la insulina causada por la obesidad. Pues los pacientes pueden tener hiperglicemia hasta en un 15%. Excreción incrementada de albúmina urinaria, y esto es reversible cuando se soluciona el problema. La siguiente. Entonces estos pacientes pueden llegar a tener diabetes también. La obesidad es progresiva, es obesidad de tipo centrípeta, cara, cuello, tronco, abdomen, e internamente en el canal espinal y mediastino también pueden presentar grasa, ¿no? Las extremidades a menudo están adelgazadas. Si se presenta en los niños van a tener retardo de crecimiento cuando hay Cushing, acúmulo de grasa en la cara de luna, la joroba de búfalo porque hay grasa en el dorso, almohadillas supraclaviculares, depósitos de grasa retroorbital puede resultar en exostalmos, y rara vez acumulación de grasa en el espacio epidural conduce a anormalidades neurológicas y un incremento de lectina por la obesidad secundaria que tienen estos pacientes. La siguiente. Puede haber apnea del sueño por la obesidad que presenta el paciente. Puede haber apnea del sueño entre 10 a 22% de pacientes con enfermedad de Cushing o adenoma adrenal. Esta anormalidad de la apnea del sueño contribuye a la fatiga, que es común en estos pacientes. La siguiente. Desde el punto de vista cardiovascular, incrementa el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, incluyendo infarto de miocardio, stroke y tromboembolismo. También hipertensión y dislipidemia. Hipertensión y dislipidemia. Todas las manifestaciones causadas por el exceso de glucocorticoides. La siguiente. Efectos tromboembólicos de 5 hasta 20% de los pacientes. Los glucocorticoides inducen a incremento de factores de coagulación y disminución de la actividad fibrinolítica. Hay una elevada concentración de homocisteína. Todas estas cosas pueden producir émbolos, trombos y provocar infartos en el paciente con Cushing. La siguiente. El hipercortisolismo ha sido asociado con insuficiencia cardíaca y cardiomiopatía dilatada igualmente, ¿no? Miren todos los cambios a nivel cardíaco que puede presentar un paciente con Cushing. La siguiente. En cuanto al sistema musculoesquelético, hay un desgaste muscular proximal y debilidad. Pérdida ósea, por supuesto, y pueden tener osteoporosis. Incremento de la resorción ósea pueden conducir a la hipercalciuria y cálculo renal. La hipercalcemia es rara, pero sí hay un desgaste, hay una pérdida de hueso, ¿no? Los cambios neuropsiquiátricos son variados. El paciente puede tener insomnio,
depresión hasta 86%, es muy frecuente la depresión en el paciente con síndrome de Cushing, pérdida de memoria, hasta 50% de pacientes presumiblemente es causado por exceso de cortisol. Ha habido casos, se ha descrito casos de suicidios en pacientes con síndrome de Cushing. Otras características de tipo psicológica son la habilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, ahí están los porcentajes, ataques de pánico, paranoia y manías son menos comunes. Miren todos los cuadros de tipo neuropsiquiátricos que puede presentar el paciente. La siguiente, por favor. Creo que estabas hablando, me habías pasado ya. Infección y función inmune. Los glucocorticoides inhiben la función inmunológica. ¿Por qué? Porque hay una alteración en los CD4, que son las células que van a intervenir en la defensa. Atrofia del timo, infección bacteriana van a presentar 74%, patógenos oportunistas, efecto desconocido, pero una caída de las células CD4, como les decía, inhibición de la síntesis de citoquinas, ¿no? La inhibición de la síntesis de citoquina, interleucina 6, 8, etcétera, están inhibidas por el efecto de los glucocorticoides, del exceso de glucocorticoides. Estas cosas se están viendo ahora en esta pandemia, ¿no? Cuando uno comienza a automedicar o dar excesiva cantidad de glucocorticoides, empeora el caso de los pacientes con COVID. La siguiente. Los cambios oftalmológicos, incremento de la presión intraocular. Estos pacientes van a tener incremento de la presión intraocular, la presencia de cataratas, corioretinopatía serosa central. Pero lo más saltante es la presencia de cataratas por el exceso de glucocorticoides. Es lo que más, desde el punto de vista estadístico, se ve. La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de síndrome de Cushing? ¿Quiénes se les debe hacer las pruebas? ¿A quiénes? Por ejemplo, un paciente joven que tiene osteoporosis o hipertensión. ¿Qué pasó? Eliana, ¿me estás escuchando? Se fue la diapositiva. Sí, doctor, disculpe, estoy proyectándolo de nuevo. Gracias. Ok, nos quedamos cambios oftalmológicos. El diagnóstico, ¿quiénes deben ser medidos? Deben hacerle los tests. Decía, pero para los pacientes que tienen hallazgos inusuales para su edad, osteoporosis o hipertensión en jóvenes y múltiples cuadros progresivos de síndrome de Cushing, pacientes con rubicundez facial, miopatía proximal, estrías y fácil hematoma, o sea que tienen cuadros, ¿no? Cuadros clínicos. Pacientes incidentaloma adrenal. Los incidentalomas son bastante frecuentes ahora que se hacen exámenes seguidos de resonancia magnética del abdomen y esas cosas. Ustedes van a encontrar incidentaloma. Pero el 90% de los incidentalomas no dan síntomas. El 90%, cuando uno encuentra un adenoma, un tumor, un nódulo en la suprarrenal en forma casual, no está dando síntomas de hipercortisolismo. La hipertensión resistente, en ese paciente sí podemos hacerle la prueba. Osteoporosis a cualquier edad, bueno, es relativo. Y excluir glucocorticoides exógenos. Ok, seguimos. El test inicial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para el Cushing, el test de cortisol salivar, hacerlo de noche, tarde en la noche, casi a medianoche,
medir cortisol en saliva. Es bien importante, ¿no? El cortisol libre urinario, aquí sí, es importante. Miren ustedes que les he puesto en cortisol salival 2 medidas y en cortisol libre urinario también 2 medidas para que nos sirva de diagnóstico. Y los test de supresión. Aquí, a lo contrario de lo que decíamos en el Addison, que hacíamos test de estimulación, aquí hacemos test de supresión y usamos dexametasona, 1 miligramo, dado de noche. También hay el test de 2 miligramos, 0,5 miligramos cada 6 horas durante 2 días y se mide el cortisol 6 horas después de la última dosis. Mientras que el test de supresión de 1 miligramo de dexametasona de noche, medimos el cortisol a las 8 de la mañana del día siguiente. En pacientes altamente sospechosos, hacer 2 de las 3 pruebas que les he mencionado, de cortisol salival, cortisol libre urinario o el test de supresión. Si el cortisol sérico es menor de 1.8 microgramos después de dexametasona, se considera una respuesta normal y por lo tanto el paciente no tiene pues Cushing. Si el cortisol libre urinario, el UFC, el resultado debe ser, fíjense, para hacer diagnóstico 3 veces por encima del límite superior normal del paciente para hacer diagnóstico. O sea, el cortisol libre urinario tienes que tener tú un valor 3 veces por encima del límite superior normal para pensar que tiene Cushing. La siguiente. La hormona liberadora de corticotropina, el CRH, después del test de dexametasona, no da información adicional relevante. Pero en el hipercortisolismo subclínico sí nos puede ayudar. En el síndrome de Cushing discreto, en los incidentaloma también. Este test se puede hacer en los pacientes que tienen cortisol libre urinario normal, pero elevado cortisol salival tarde de noche, ¿no? El cortisol salival tarde de noche, cortisol sérico tarde de noche también. El cortisol mayor de 7.5 microgramos por decilitro identifica el síndrome de Cushing en estos pacientes. Este test es menos conveniente que el cortisol salival. No es difícil encontrar hormona liberadora de corticotropina, no solo en el país no, pues no lo vamos a encontrar, pero en Estados Unidos también es bastante difícil de hacerlo. La siguiente. El test de la dexametasona de 1 miligramo y de 2 miligramos. 1 miligramo se lo dan ustedes en la noche y miden cortisol a las 8 de la mañana. Y el de 2 miligramos, como les decía, 0,5 miligramos cada 6 horas y medir el cortisol 6 horas después de la última dosis, ¿no? Esos son los test de la dexametasona. Son importantes hacerlos para tener un diagnóstico más preciso. La siguiente, Eliana. Esos son los tests de diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Hay tratamiento para reducción de los corticosteroides, la cirugía de la hipófisis si hay un adenoma, la radioterapia y el uso de medicamentos, los medicamentos que puedan usarse y reducir el hipercortisonismo, ¿no? El ketoconazol, mitorane, la metirapona, la mifepristona y la pasireotide. La verdad, les mentiría si les digo que yo tengo experiencia, pero en el Seguro Social se dan estos tipos de medicamentos en muchos pacientes. Sí tienen ellos, sobre todo en el Hospital Obrero. He visto que el doctor Gallardo trata a los pacientes con adenomas con uno de estos productos. Me parece que es pasireotide. Creo que tienen ellos que inhiben
no inhiben la unión al receptor del glucocorticoide, ¿no? Pero son productos caros, son productos muy caros, tiene que ser a través del seguro para poder darlo. Lo que más usamos es la cirugía y la radioterapia. Bueno, pero hay pacientes que no pueden seguramente operarse y van a tener que tomar este tipo de medicamentos. La siguiente. Doctor, ahí ¿Es la última? termina la diapositiva, sí. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Eliana, ¿alguna pregunta? ¿Lo de mi grupo, alguna pregunta? ¿No les ha quedado dudas de lo que le estamos hablando, del Cushing? Muy bien. Doctor, disculpe, con respecto al examen de cortisol en orina, eh, que mencionó que 2 veces debería ser, pero ¿cuáles son los valores normales? No me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Porque eso varía muchas veces de los laboratorios, ¿no? Pero ellos te ponen los grados de referencia al costado. De eso no hay ningún problema porque te ponen los valores al costado. Pero hay que medir la orina de 24 horas hasta en 2 oportunidades, igual que el cortisol salival, ¿no? Es igual, hay que hacer 2 pruebas para que tenga validez. ¿Alguna otra pregunta? Pero tú debes saber cuál es el valor normal. Por ejemplo, en ese caso de que te vas a presentar mañana, ahí había datos de cortisol en orina de 24 horas. Eliana. Sí, doctor, tenía entendido que era de 10 a 100, pero no estoy segura porque en otras literaturas he encontrado que varía un poco. Sí, Por eso quería. depende de los reactivos que se usen, ¿ah? Pero siempre es bueno que el laboratorio ponga al costado su valor referencial, ¿no? Depende de los reactivos. Por eso es variable, no es una sola dosis, no es un dato así fijo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Sí, doctor, hay una pregunta, está levantando la mano Claudia. ¿ya? ¿Qué dice Claudia? Te escucho. Pero no ha alzado la mano, la ha bajado, dice. Hola, Claudia Vázquez, te escucho. Hola, no le escucho a Claudia, no le escucho. ¿Puedes escribir? Debe ser bien interesante la pregunta de Claudia, pero no la escucho. Dime, Eliana, yo sí te escucho a ti. ¿Qué cosa ibas a decir? Doctor, mi compañera creo que está escribiendo porque Ya, esperamos entonces que termine de escribir. Sí, parece que su micrófono tú tampoco lo has escuchado, ¿no? no podía escucharlo, por eso le dije que no se escuchaba. Que escriba, pues, la pregunta. Pero otra vez ha puesto bajar la mano. Creo que no va a escribir nada. Acá está. Dice, en caso de enfermedad de Addison, pucha, lo borró.
¿Qué dice? En causa de enfermedad de Addison. ¿Qué decía? Porque se me En borró a caso mí. de enfermedad de Addison, ¿cuántos de los que mencionó de los test serían válidos? En el caso de enfermedad de Addison, los dos tests son importantes. El de estimulación con ACTH de 250 y de 1 miligramo, ¿no? Esos tests son bastante importantes. Y si tú tienes, mira, si tú tienes el dosaje de cortisol en la mañana, nunca en la tarde, ¿ah? En la mañana, el dosaje de cortisol, teniendo en cuenta que el paciente no tiene problemas con la globulina fijadora de cortisol, o sea, es un paciente que no tiene pérdida de proteína por síndrome nefrótico, por cirrosis, o es una mujer que no toma estrógeno ni anticonceptivos, pues el valor si es bien hecho, el valor de cortisol por debajo de 3 microgramos por decilitro es diagnóstico de Addison. Es una buena prueba hacer cortisol. Y el cortisol, como les decía, en saliva, que es muy importante, si tú tienes un cortisol en saliva de 1.8 o menos, eso es diagnóstico de Addison. No sé si te quedaste complacida, Claudia Belani Vázquez, con mi respuesta. Gracias. Muy bien, Claudia, gracias por la pregunta. ¿Alguien más va a preguntar? Si no es así, Eliana, cerramos la clase. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Eliana, por tu ayuda. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias.